Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos José, experto en sueños. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis, capítulo 37, versículo 19. Dice la palabra de Dios: y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por las bendiciones que nos das y por las que nos brindas. Permite que el Espíritu Santo, Señor, nos mueva a estudiar tu palabra y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de José es más extensa que las demás patriarcas, pero José es muy importante en el relato del Génesis. Con la vida de José vemos las promesas de Dios cumplidas y además podemos analizar que por mucho mal que llega a nuestra vida, Dios la puede convertir en grandes bendiciones. José era el hijo favorito de Jacob, pero fue sacado de su hogar y llevado cautivo a un país pagano. José fue grandemente tentado, así como lo somos hoy nosotros. En su hogar gozaba de todos los privilegios. En la casa de Potifar era esclavo, confidente, asesor, hombre de negocios. José era muy educado y se caracterizaba por relacionarse con toda clase de personas de la época. Estuvo en la cárcel injustamente, pero Dios siempre premia a sus hijos fieles. Fue llamado a servir a la nación de Egipto, a la que le había esclavizado, y lo hizo con mucho amor y sencillez de corazón. Gracias a sus padres en su niñez, se le había enseñado a amar y temer a Dios. José conocía la historia de su padre, es decir, el sueño de la escalera que llegaba al cielo, y cómo los ángeles subían y bajaban. José tuvo un carácter cristiano al desarrollar su carácter como pastorcito de las ovejas de su padre. Eso lo llevó a tener fuerza mental y buenos principios. Así que cuando en su vida estalló la crisis, él no se desesperó. Siempre confió en el Dios de sus padres. Recordó lo que había aprendido y decidió ser fiel y se condujo como siervo del reino de los cielos. ¿Cómo empiezan los problemas en la familia de José? Cuando ya Jacob está en la tierra, ahora llegan otros problemas a la familia. Leamos Génesis, capítulo 37, versículos 2 al 4. Dice la palabra de Dios. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José, siendo de edad de 17 años, los sucesos que se están por describir se realizaron unos 11 años después del regreso de Jacob de Harán, cuando había llegado a la edad de 108 años. Con los hijos de Bilha, José estaba más íntimamente relacionado con los hijos de Bilha y Zilpa, quienes estaban más cerca de él en edad y quizá eran menos altivos que los de Lea. Podría ser que Bilha, que había sido la sierva de su madre Raquel, cuidara de José después de la muerte de esta. La mala fama de ellos. José informaba lo que había observado. Lo había observado personalmente, o repetía lo que había oído acerca de sus hermanos. Esto señala el comienzo del amargo odio que los mismos sentían hacia él. José era motivado por altos ideales y su conciencia sensible se rebelaba contra las malas prácticas de sus hermanos. Le aborrecían. La preferencia de Jacob por José era natural, no solo quizá porque veía en él el hijo de su amada Raquel, sino también por la excelencia de su carácter, que resaltaba en marcado contraste con las vidas notoriamente malas de algunos de sus otros hijos. Muchos padres que se encuentran en la situación de Jacob, atraídos más a un hijo que a otro,
a lo menos se esfuerzan por ocultar la preferencia, que en lo más íntimo de su corazón probablemente creen plenamente justificada. Pero con excesiva y visible parcialidad, Jacob mostró su preferencia por el hijo de Raquel, al obsequiarle un costoso y principesco atavío. ¿Cómo podía esperarse? Una demostración tal de estima fue desagradable para sus otros hijos, y si no hubiera sido por el carácter esencialmente sano de José, podría haber sido esto dañino para él mismo. José era mimado por su padre, y al recibir esa túnica de príncipe, su papá le estaba declarando que le daría la primogenitura. A nadie le gustan los soplones. Esto era José para sus hermanos. Esto hizo que sus hermanos lo odiaran. Ellos no podían estar cerca de José. Leamos Génesis, capítulo 37, versículos 18 y 20. Dice la palabra de Dios: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ahora pues, venid y matémoslo, y echémoslos en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Esos hermanos se sentían celosos de José. Por el favor divino, ahora deciden matarlo, pero Rubén dice: no, es mejor arrojarlo a un pozo. Matémoslo. A hombres que habían asesinado a todos los varones de una ciudad, el matar a un individuo solo difícilmente podría haberles parecido un pecado grave. El odio se había desarrollado de tal manera en su corazón que estaban listos para matar a su propio hermano a sangre fría. Se encontraban lejos de su hogar con sus influencias restrictivas, es decir, no había quien les impusiera disciplina. La cisterna, en la cual querían echar su cuerpo, era una de las cisternas comunes en Palestina. El relato que se habían propuesto contar a su padre era enteramente verosímil, pues Palestina era un país selvático durante el segundo milenio, y leones, otros animales vagaban por allí libremente. Ellos odiaban a alguien de su propia casa. No pensaron en el sufrimiento de su padre. Tal vez sentían resentimiento hacia su padre por el regalo hecho a José. Aquí en esta historia vemos cuán malvados son los seres humanos. Pero Judá propone venderlo a unos mercaderes paganos en vez de dejarlo para que muera. De esa manera no mancharían sus manos con sangre. Los madianitas lo compran y luego lo venden en Egipto. Pero ellos pensando en deshacerse de él, pero Dios tiene el control de todo lo que sucede. Si has pensado algo parecido de algún hermano carnal o un hermano espiritual, busca la presencia de Dios para que seas transformado. Ahora aparece en escena Judá y Tamar. Leamos Génesis, capítulo 38, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Irán el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebasó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Judá encuentra una esposa cananea. Tienen 3 hijos. Se llaman Er, Onán y Sela. Y Judá, como a su primogénito, con Tamar. Pero los 2 primeros hijos mueren. Judá le promete a su tercer hijo Sela a Tamar. Parece que pasa el tiempo y Judá no cumple con lo prometido. Pero Tamar hace una estrategia. Se hace pasar por una prostituta para que cumpla su promesa.
Judá ese día se acuesta con ella, pero no carga dinero para pagar los servicios de la prostituta. No la reconoce y promete pagarle con una cabra de su rebaño. Pero como las mujeres son más inteligentes que los hombres, ella pide garantía y se queda con el sello, el cordón y el bastón. Tamar queda embarazada en este único encuentro, pero más tarde, cuando el embarazo es evidente, por ser ramera, ella le muestra al acusador el sello, el cordón y el bastón. Judá es más culpable que ella y termina disculpándose. De esta relación nace Fares. Nace de segundo, pero se convierte en el primero. Al igual que Jacob y en la historia de la salvación, es mencionado como el antepasado de David y finalmente de Jesucristo. Tamar es una de las 4 mujeres, seguida de Rahab, Ruth y la esposa de Urías, que precedieron genealógicamente a María, la madre de Jesús. Lección de esta historia: Dios cumple sus promesas sin importar las decisiones de los seres humanos. Segundo, Dios salvó a Tamar mediante su gracia. Dios transforma el mal en bien, de la misma manera como salvará a su pueblo mediante la cruz de Jesús. Y usa a José para salvar a toda una familia y una nación, es decir, a Jacob y sus hijos. José llega a la esclavitud. Leamos Génesis, capítulo 39, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo al egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Un esclavo con éxito. Desde que llega a Egipto, era tan bueno que su amo le entregó todo a él. José era el mayordomo de Potifar. Lo bueno de todo esto es que el éxito de José no lo corrompe. La esposa de Potifar quiere acostarse con José. José se niega, aunque pierda su trabajo. Prefiere ser fiel antes que cometer pecado. Pero esta mujer no acepta la humillación y calumnia el buen nombre de José, haciendo un informe falso a sus siervos y a su esposo de que José quiso abusar de ella. El resultado: José es llevado a prisión incluso cuando es fiel a Dios. En prisión José siente que Dios lo ha abandonado. Algunas veces nosotros hemos sentido lo mismo, pero recuerda, Jehová estaba con José y también estará contigo en los momentos difíciles. Pero José da buen testimonio en la cárcel y se gana la confianza del jefe de la cárcel. José también es bendecido en la cárcel. Debemos destacar que José es un hombre talentoso y saca provecho de sus facultades, pero recordemos que los dones vienen de Dios. Así que Dios fue quien hizo de él una persona fructífera en Egipto. Todo lo que hacía José en la cárcel era prosperado. Recordemos que todo lo que logramos en esta tierra viene de parte de Dios. Leamos Génesis, capítulo 40, versículos 5 al 8. Dice la palabra de Dios: Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. José se da a conocer como un siervo de Dios. José ahora está encargado de los prisioneros. 2 de estos presos trabajan para Faraón. Analiza: José está esclavo en Egipto.
Estos son sus enemigos, pero como tiene el amor de Dios, decide ayudarlos. Uno es copero y el otro es panadero. Ambos preocupados tienen un sueño, no lo entienden y tampoco hay quien se los interprete, pero José con humildad los interpreta. Leamos Génesis, capítulo 41, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le pareció que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y fueron vacas gordas y pasean el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. El Faraón tiene 2 sueños que nadie puede interpretar, pero el copero se acuerda de José y se los recomienda a Faraón. Ese copero es desagradecido. Tuvo Dios que intervenir para recordar el favor que José le había hecho en prisión. José también interpreta estos sueños. Estos sueños de vacas y espigas representan 2 ciclos de años, buenos y malos. Estos sueños eran de origen divino, pero José nunca se dio el crédito a él. A José le manifiesta al Faraón que es Dios quien interpreta los sueños. Hermano y amigo, todo lo que tenemos proviene de Dios. Debe sentirse privilegiado Faraón, que Dios le muestra lo que va a suceder. Faraón entiende el mensaje porque nombra a alguien experto en ese asunto. Faraón le dice: no hay otro sabio como tú. Faraón le dice a José: tú estarás sobre mi casa, gobernarás al pueblo y el trono solo yo seré mayor que tú. Faraón entiende que el mensaje viene de Dios. José sale de la cárcel a gobernar a todo Egipto. Eso solo le sucede a los fieles hijos de Dios. Pasa a gobernar la casa de Potifar, luego a gobernar en prisión y luego a gobernar a todo Egipto. ¡Qué historia tan maravillosa y fascinante! Cuando todo parece tinieblas y conflicto, se revela la providencia de Dios. Aprendamos a depender de Dios. Siempre les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.